No salgas, quédate en casa, aprenderás y estudiarás desde tu casa. Para cualquier situación, matemáticas es la solución. Cuarto grado. ¡Presente! Voy a reír, voy a cantar, aprender matemáticas, la. Gracias, Padre, que estás en los cielos, por el renacer de este día. Hoy los acompañaré con el tema superficie y área de figuras planas, el cual tiene como propósito medir superficies de figuras planas a través de unidades de medidas convencionales. Les habla Rocío Castro Pérez, docente de básica primaria de la institución educativa Manuel J. del Castillo. Para iniciar, se ubican en la página 68 de la versión 1 o 118 de la versión 2, situación 1, 2 y 3 del cuadernillo del estudiante Matemáticas Cuarto grado. ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! Profesora Rocío, ¿cómo se pueden medir la superficie de figuras planas en hojas cuadriculadas? Buena pregunta, Mariana. Con una hoja cuadriculada presentando cuadrados del lado de 1 centímetro de largo por 1 centímetro de ancho. Permite utilizar como patrón de medida cuadritos de 1 centímetro cuadrado que, al acomodarlos en filas, dan la longitud del ancho de una figura, y la acomodación de esos cuadrados en columnas permite contar la longitud de su largo, por lo que se determina cuántos espacios ocupa una figura en 2 dimensiones, es decir, largo y ancho. Es así que cuando tenemos una figura plana compuesta por unidades cuadradas, para medir la superficie se elige un cuadrado como patrón de unidad cuadrada y se cuentan cuántos cuadrados conforman la figura, obteniendo así su área. En el caso que la figura tenga unidades cuadradas partidas por una línea, ¿qué es lo primero que recomienda hacer? En el caso que la figura tenga unidades cuadradas partidas por una línea, lo primero que se tiene que contar son las unidades cuadradas que lo conforman. Seguidamente se cuentan los triángulos formados, teniendo en cuenta que 2 triángulos forman una unidad cuadrada al momento de contar las unidades. Finalmente, se determina el número total de cuadrados del lado 1. Aquí se aplica un principio de las figuras planas que nos dice que si una superficie plana tiene lado recto, dicha superficie podrá dividirse por triángulos. Por lo general, esto ocurre cuando la figura es irregular. Utilizando el cuadrado como patrón de unidad de medida, entonces se puede atravesar una línea diagonal por el cuadrado, lo que indica que el cuadrado se divide en 2 triángulos. Ah, profesora Rocío, ¿podemos decir que existe una diferencia entre superficie y área? Así es, Mariana. Existe una diferencia entre superficie y área. Hablar de superficie significa mencionar algunas cualidades que poseen las figuras planas que tienen 2 dimensiones, el largo y el ancho. La superficie plana entonces se refiere a la forma y extensión de la figura, mientras que el área es la medida interna de esa superficie. Para saber cuánto mide la superficie plana de una figura, es decir, al hallar su área, se busca recubrir esta en su totalidad, y el número de veces que quepa el patrón de medida en la figura original será el área de esa superficie. Pero, ¿cómo podemos determinar esa medida? Bueno, esa medida la podemos determinar utilizando la unidad de medida adoptada por el sistema internacional. Así que para medir el área es la unidad cuadrada. Su unidad de medida principal es el metro cuadrado, que equivale a tener un cuadrado de 1 metro cuadrado de lado. Ahora, dependiendo del tamaño de la figura, utilizamos los múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado. Si la figura, el terreno, el lote o el jardín a medir son más pequeños que el metro cuadrado, ¿qué unidades de medida utilizamos?
Helen, ahí utilizamos los submúltiplos del metro cuadrado, que son los indicados para medir áreas pequeñas. Son el decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado y el milímetro cuadrado, desde luego, siendo las medidas convencionales adoptadas por el Sistema Internacional de Medidas. En el caso de hallar el área de figura geométrica, se tiene una regla general, y así que para el rectángulo, esta figura, al tener dos pares de lados iguales, se multiplica la medida de ancho, que también se le llama base, por la medida de su largo, llamado también altura. O podemos decir lado mayor por lado menor. Cuando la figura es cuadrada, el área se calcula a partir de uno de sus lados. Es el producto de la base por la altura del cuadrado, ya que al ser ambos iguales, el área será un lado al cuadrado. Queriendo decir que al hallar el área de figuras planas pequeñas que tengan la forma geométrica de un cuadrado o de un rectángulo y se hagan en hojas cuadriculadas con cuadrados de lado 1, 4 unidades cuadradas de ancho equivalen a 4 centímetros cuadrados. La longitud de su ancho, y si tiene 3 unidades cuadradas de largo, entonces se dice que tiene 3 centímetros cuadrados la longitud de largo, por lo que al multiplicar 4 por 3 se obtiene como producto 12 centímetros cuadrados. Al construir todos los rectángulos que quedan formándose de 24 unidades cuadradas en una hoja cuadriculada, se debe tener en cuenta que al multiplicar la longitud del lado menor por la longitud de su lado mayor, el producto debe dar 24. Es decir, que se puede formar un rectángulo de un cuadrado lado 1 por 24 cuadrados del lado 1, lo que daría como resultado 24 unidades cuadradas. Para ir más lejos, si se debe convertir unidades de áreas en unidades inferiores o superiores, ¿qué se debe tener en cuenta? Se debe tener en cuenta los múltiplos del metro, que son las medidas superiores o mayores, y los submúltiplos del metro son las unidades de medidas inferiores o menores. Colocando el ejemplo de subir y bajar escaleras, en los peldaños más altos ubicamos los múltiplos, que son kilómetros cuadrados, hectómetros cuadrados, decámetros cuadrados, seguidamente el metro cuadrado, y en los peldaños más abajo ubicamos los submúltiplos, que son decímetros cuadrados, centímetros cuadrados y milímetros cuadrados. Lo que debes saber es que si vas a bajar las escaleras debes multiplicar por 10 elevado a la 2, que es igual a 100, y si vas a subir debes dividir por 10 elevado a la 2, o sea por 100. Se preguntarán, ¿por qué por 10 elevado a la 2? Porque las unidades son cuadradas y 10 elevado a la 2 es igual a 100, que resulta de multiplicar 10 por 10 igual 100. ¿Nos podría dar unos ejemplos para convertir unidades mayores a unidades menores? Sí, claro. Vamos a convertir 3 decámetros a metro cuadrado. Imaginemos que estamos sobre una escalera. Vamos bajando la escalera un peldaño, por lo que agregamos 2 ceros debajo de la sigla del metro cuadrado, porque de decámetro a metro cuadrado se bajó un peldaño. Así que 3 decámetros cuadrados es igual a 300 metros cuadrados. Ahora, si se requiere convertir hectómetros cuadrados a metro cuadrado, se bajan 2 peldaños, y por cada peldaño que se baja se multiplica por 100, y multiplicar por 100 es agregar 2 ceros por cada peldaño que se baja. Entonces 3 hectómetros cuadrados es igual a 30.000 metros cuadrados. Tengan presente que por cada peldaño que bajen para convertir una unidad del área cuadrada deben multiplicar por 100. ¿Cómo se hace para convertir unidades menores a unidades mayores? Bien, vamos a hacer con un ejemplo, convirtiendo 500.000 centímetros cuadrados a metro cuadrado. Ahora vamos a subir las escaleras, por lo que se hace lo contrario, dividimos por 100, que es igual a quitarle a esta cantidad 2 ceros por cada peldaño que se suba. Así que de centímetros cuadrados a metro cuadrado hay 2 peldaños hacia arriba. Entonces quitamos 2 ceros por cada peldaño que subamos. Así que empezamos de centímetros cuadrados, llegamos a decímetros cuadrados, por lo que quitamos 2 ceros y otros 2 ceros al llegar al peldaño del metro cuadrado. Entonces 500.000 centímetros cuadrados es igual a 50 metros cuadrados. Tengan presente que por cada peldaño que suban para convertir una unidad del área cuadrada deben dividir entre 100. Bueno, ahora en casa yo puedo desarrollar las actividades propuestas en el cuadernillo del estudiante
Matemáticas Press, la del centro 1 la superficie más grande y ayudar a Lucas a elegir el plano que tenga menos unidades cuadradas, como también la del centro 2, llamada Nos Parecemos, en donde Juliana debe crear 3 nuevos jardines en forma de rectángulo, en un terreno de 24 metros cuadrados. Si requieres más información para el desarrollo de esta guía, contáctate con tu profesor o profesora de matemáticas a través de los medios concertados con él, como Facebook, WhatsApp, Messenger, correo electrónico, entre otros. Esta clase fue construida a partir del libro Matemáticas Press de cuarto grado de primaria, en acompañamiento de la ruta PTA 2020 por las tutoras Claudia Martínez Mesa y Esther Licona Castillo, con la participación de la docente Rocío Castro Pérez de la institución educativa Manuel J. del Castillo y el equipo interinstitucional de docentes de matemáticas cuarto grado, la coordinación general de las licenciadas Darkis Gómez Hassan y Kelly Guevara de Oro, y el apoyo del equipo de calidad de la Secretaría de Educación Municipal. Este podcast fue elaborado con fines pedagógicos y hace parte del proyecto La Escuela va a tu casa, de las instituciones oficiales del municipio certificado de Ciénaga Magdalena.